Saludos a todos, soy Brenda Ortiz. Hoy hablaremos sobre las políticas públicas educativas en América Latina y el Caribe. Súper emocionada de estar aquí con ustedes compartiendo con Dana Ramírez y Michelle Celis. Este podcast está organizado en 4 secciones. La primera de ellas son los aspectos comunes que tienen las políticas públicas educativas en Colombia y la de otros países de América Latina y el Caribe, la cual vamos a conversar. Analizar la situación de los países de América Latina y el Caribe como unidad es compleja y pone en manifiesto la diversidad cultural y económica, junto con el sistema social y político. Si bien estos fenómenos atraviesan la historia de los países, es necesario señalar el cambio significado dentro de una sociedad de exceso de demandas, donde es muy complicado definir prioridades. Sin embargo, hay que mencionar que tanto Colombia como otros países buscan priorizar la educación centrándose en la calidad, compartiendo varios aspectos fundamentales en común, las cuales se destacan. Priorizar el acceso y la equidad. En Colombia la educación es un deber y debe ser garantizada para todos los ciudadanos y más para población vulnerable. Independientemente de sus orígenes, un aspecto en común con los países de América Latina y el Caribe radica en la implementación de leyes y políticas fuertes que demuestran un compromiso con la inclusión. Esto implica la eliminación de brechas como la exclusión y la discriminación. Otro aspecto en común es la mejoración de la calidad educativa. La mayoría de los países se centran en la calidad y cobertura educativa, trabajando en políticas y estrategias para mejorar la educación, lo que conlleva a ampliarlas en las zonas rurales y marginadas. Para ello incluye la capacitación de docentes, revisión de currículos educativos y evaluación de desempeños, sin perder el enfoque inclusivo en el aprendizaje de los estudiantes. Otro aspecto es la tecnología en la educación. La inclusión a la era digital de las tecnologías educativas en las políticas públicas es un objetivo común para mejorar la cobertura, calidad y accesibilidad de la educación, construyendo programas para adaptarse a las nuevas tecnologías. Estos son los aspectos comunes más destacados que se pueden observar en las políticas educativas en Colombia y en los países de América Latina y el Caribe, reflejando un esfuerzo conjunto por mejorar y adaptar la educación a las necesidades actuales y futuras de la sociedad. Ahora nos enfocaremos en la segunda sección sobre el impacto que ha tenido el neoliberalismo en los modelos educativos de los países de América Latina y el Caribe. En Colombia, como en otros países de América Latina y el Caribe, el sistema neoliberal ha profundizado una angustia en el modelo democrático, en la economía y en la situación de derechos humanos. El modelo neoliberal es un proyecto ideológico pretencioso de carácter universalista y homogénico, que ha influido en la educación de América Latina y el Caribe al introducir prácticas de mercado en la educación pública, además contribuyendo a una crisis en la educación debido a la concentración de la riqueza y la estratificación socioeconómica, teniendo un profundo impacto en los modelos educativos de los países, lo que nos permite proporcionarles los puntos claves sobre su impacto. Primero, bajo las políticas neoliberales se promovió la privatización y la mercantilización de la educación. Esto implicó la transferencia de la responsabilidad educativa del Estado a instituciones privadas. La educación se convirtió en un mercado debido a las competencias entre instituciones educativas, lo que afectó la calidad en educación. Segundo, los gobiernos adoptaron medidas para reducir el gasto público en educación. Esto afectó la inversión en infraestructura, capacitación docente y recursos pedagógicos, conduciendo a situaciones difíciles para los docentes por la escasez de materiales y el deterioro de sus condiciones laborales. Tercero, desigualdad para los más desfavorables. Las competencias entre instituciones educativas junto con la privatización conllevaron a la población ser excluidos que las familias con recursos que podían acceder a una educación de calidad, formando brechas socioeconómicas que afectaron el sistema social educativo. Y cuarto, otros enfoques. Dada la naturaleza del neoliberalismo, se priorizó la formación a la entidad educativa para formarse laboralmente, dejando de lado una educación integral y de cobertura y calidad.
Para finalizar, se puede decir que el neoliberalismo ha dejado una huella profunda en los sistemas educativos de América Latina y el Caribe, con consecuencias tanto como positivas, pero también negativas. Como se mencionó, el neoliberalismo es un impacto, pero también hay países que se acobijan este modelo. Por lo tanto, en nuestra tercera sección vamos a conocer las diferencias que hay entre los que no acogen las políticas neoliberales y los que sí lo han hecho. Hoy en día las políticas neoliberales son el modelo denominador, predominando en sectores privados sobre los públicos, el individualismo sobre el colectivismo y el mercado sobre el Estado. Este modelo ha prevalecido en la actualidad y acogido por varios países, siendo criticado porque se presenta como la única solución viable para los problemas económicos y sociales, ignorando otras alternativas como la educación. Cabe destacar que no todos los países son influenciados por esta política. Hay unos que no prefieren estar sujetos a las guías de decisiones políticas y económicas, como otros que sí la adoptan. Por lo tanto, te informamos cuáles son esas diferencias. Enfoque en el capital humano. Los países que han seguido políticas neoliberales tienden a enfocarse en la educación como una inversión en capital humano. Ven la educación principalmente como una forma de mejorar las habilidades y la productividad de los individuos para que sean más competitivos en el mercado laboral global. En contraste, a los países que no han adoptado políticas neoliberales pueden tener un enfoque más amplio en la educación, considerándola no solo como una inversión en capital humano, sino también como un medio para el desarrollo social, cultural y cívico. Privatización. En países neoliberales, a menudo han reducido el financiamiento público para la educación y han promovido la privatización, lo que puede afectar la equidad, el acceso. En cambio, los países que no son neoliberales pueden mantener un mayor financiamiento público para la educación y priorizar la educación como un derecho fundamental para todos. Evaluación. Los neoliberalistas suelen implementar sistemas de evaluación estandarizados y medir el desempeño de los estudiantes y las escuelas mediante las pruebas estandarizadas, una enseñanza centrada en la preparación para los exámenes. Por otro lado, los no neoliberalistas adoptan enfoques de desarrollo integral para evaluar el aprendizaje, teniendo en cuenta más las habilidades y capacidades del ser, así como el bienestar social y emocional. Por último, tenemos el currículo educativo. A menudo los países neoliberalistas se centran en competencias específicas para el mercado laboral. Está más orientado hacia las áreas dominantes como la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que los países no neoliberalistas, aquellos que están más enfocados a ampliar la educación como cultura ciudadana, los valores éticos y humanos y el arte. Con la anterior información es importante considerar las diferencias al analizar los sistemas educativos. Las diferencias entre los modelos educativos de estos dos grupos de países reflejan sus enfoques ideológicos, prioridades y valores. Ahora bien, ya teniendo en cuenta sus diferencias, vamos a informarte en la cuarta sección sobre las ventajas y desventajas del neoliberalismo en el momento de garantizar la calidad, equidad, igualdad de la educación en los países con un modelo económico capitalista. Como hemos venido mencionando, el neoliberalismo es un pensamiento económico y político que se basa en el libre mercado y la eliminación del poder del Estado para intervenir en la economía, favoreciendo el libre comercio, la privatización y la desregulación. En el momento de garantizar la calidad, equidad e igualdad en la educación,
Con un modelo económico capitalista se hallarán ventajas y desventajas que cuestionan su viabilidad. Para ello vamos a analizar estos dos fenómenos en el neoliberalismo. ¿Cuáles son las ventajas del neoliberalismo en la educación? Para comenzar, tenemos la fomentación de la eficiencia y la competitividad. En el momento que una institución sea privatizada, se espera que las instituciones compitan por ofrecer el mejor servicio en cuanto a la calidad educativa, lo que podría mejorar la eficiencia y innovación. Mayor diversidad. Con la flexibilidad que ofrece el neoliberalismo, se espera que una institución privada permita una mayor diversidad de opciones educativas, como escuelas especializadas o enfoques pedagógicos distintos. Otra ventaja es el enfoque en resultados. El neoliberalismo tiende a medir el éxito educativo en términos de resultados tangibles, como tasas de graduación y empleabilidad, lo que podría impulsar la mejora de la calidad educativa. Ahora, como desventajas del neoliberalismo en la educación tenemos, como primer insumo, las brechas en la desigualdad y la accesibilidad. La privatización puede excluir a quienes no pueden pagar por la educación privada, generando desigualdades en el acceso a la educación. Otra desventaja son los bajos índices educativos. El enfoque neoliberal considera la educación como una comercialización, lo que afecta el propósito educativo integral y la calidad. La inflación económica también es una desventaja. La falta de regulación puede dar lugar a fluctuaciones en la educación, influenciada por criterios económicos como la rentabilidad, en lugar de considerar su valor social y formativo. Aunque el neoliberalismo puede tener beneficios en términos de eficiencia y diversidad, también plantea desafíos relacionados con la equidad y la calidad educativa. En resumen, el sistema educativo ha experimentado una transformación general. La accesibilidad educativa ha estado a la vanguardia de políticas ambiciosas destinadas a aumentar la matrícula estudiantil en todos los niveles y llevar todos los servicios educativos. El neoliberalismo no es solo un conjunto de políticas económicas, sino también una cosmovisión que defiende ciertos valores y principios como la libertad individual, la eficiencia del mercado y la mínima intervención estatal.